Bienvenidos mi gente de fútbol, bienvenidos mi gente de Play Fútbol. Pues venimos entonces a este segundo programa de Hablemos de Fútbol. En el primer programa pues ya sabemos, estábamos hablando acerca de las asistencias y los goles, que tenía más importancia, creo que eso quedó bastante claro. Y luego en los comentarios me pidieron que habláramos acerca del penalti, así que ya saben cuál es el tema del día de hoy y así comenzamos. Pues mis amigos de Play Fútbol, pues venimos a hablar del penalti, o como fue llamado en un principio en sus orígenes como golpe mortal. Y el penalti o penalti en inglés fue inventado por el irlandés William Macron en 1890 y no fue hasta el año de 1898 cuando se creó el punto de penalti. William era empresario y propietario de un club irlandés, el Milford Football Club, en el cual también ejercía como portero. Cuando se inventa la regla del penalti, se inventa realmente es porque esto era un juego de caballeros, donde se presumía de entrada que ningún jugador iba a entrar con mala intención. Se vino a un tema bastante profesional, ya empezaron a hacer los equipos profesionales, todo aquello, y entonces la clase obrera comenzó a jugar más también el fútbol. Entonces ya de la clase obrera no se pretendía y no se esperaba y no se exigía que fueran los caballeros del fútbol. Y se crea esta regla para controlar, para evitar esos juegos salvajes, fuertes que se presentaban durante todo el partido y muy cerca del área. Quiero decirles que no existía un punto penalti, era una línea que se trazaba a 12 yardas, que son 11 metros, de la línea de gol, y tú podías poner el balón, la pelota, en cualquier punto, en cualquier lado de esa línea. Mientras estuviera en la línea, pues tú podías poner el balón en cualquiera de esos lados. O en el momento que se pitaba, el portero también podía salir completamente libre hacia adelante de la portería. Entonces, si el portero era muy rápido y salía corriendo muy rápido y el delantero se quedaba dormido, pues lo conseguía ahí, a menos de un metro. ¿Ok? Así de sencillo era. Entonces, después se creó una línea a 6 yardas, que es los 5,50, que es la que conocemos hoy en día como la 5,50, donde el portero no podía pasar esa línea. Entonces, el portero podía avanzar, pero hasta la línea de 5,50, la que conocemos ahora, el área pequeña, esa línea de 5,50, pues esa línea viene gracias a esa regla. Por eso la tenemos hoy en día también dentro del campo de fútbol. Hasta que en 1898 se crea el punto de penal. ¿Por qué crean el punto de penal? Porque todo el mundo, al ver, si yo me pongo más a esquina, le estoy dando más chance al portero de tapar el ángulo de la portería. Entonces la mayoría empezó a cobrarlo desde el centro. Entonces dijeron, bueno, vamos a eliminar todo el resto de la línea y vamos a dejar el punto. Y así es que se crea el punto de penal. Y cuando se crea el punto de penal, también es interesante entender que cuando se crea el punto de penal y se crea el penalti en 1890, también se tienen que crear diferentes reglas. Había que trazar un área donde si hacías el penalti en esa área, pues era penalti. Entonces ahí entra la línea o el área grande que conocemos en el fútbol. Alguien tenía que pitar el foul. Anteriormente no habían árbitros. Para crear la regla también del penalti, ahí se crean también los árbitros, porque alguien tenía que pitarlo. Anteriormente eran los capitanes de los equipos quienes se ponían de acuerdo, eran caballeros. Obviamente mientras más había en juego o mientras más había que perder o de ganar, pues las discusiones eran mucho más largas, entonces había que entrar con un árbitro. En principio se puso un árbitro de cada equipo dentro del campo, ¿ok? Hasta que se dieron cuenta que no era la solución y pusieron a un solo árbitro que hay en el medio, y entonces los dos árbitros de cada equipo pasaron a ser los liniers, pasaron a ser los árbitros de línea, que ayudaban con las líneas y los fueras de juego al árbitro principal. Pero era el árbitro principal quien tenía la autoridad y la potestad de expulsar a un jugador, de marcar el penalti, de sacar las tarjetas, hacer todo. Ojo, esto está bien interesante, pero vamos al punto. ¿Qué tan importante es marcar de penal? ¿El penalti es parte del juego de fútbol? Por supuesto que sí. Y para marcar penalti hay que tener unas características muy interesantes que se las estoy presentando en esta lámina. Pues un jugador que marca penalti tiene que ser un jugador con una técnica de golpeo excelente, tiene que tener potencia, tiene que tener precisión, muy importante, tiene que tener temple y personalidad. Quiero que entiendan esto: el penalti es un tiro libre, es un golpe mortal porque va sin barrera, pero el penalti es un tiro libre. Entonces, para tirar los tiros libres, los que van fuera del área y el que va dentro del área, hay que tener calidad, hay que tener técnica de golpeo, hay que tener temple,
no se te pueden doblar las piernas en los momentos importantes. ¿El penalti es importante en el fútbol? Claro que lo es, amigo, súper importante en el fútbol. Cantidades de finales resueltas en tandas de penalti. Pues la tanda de penalti pues se inventa también en 1970 por un árbitro alemán, y gracias a esa tanda de penalti es que se están decidiendo los juegos de la final. Antes de la tanda de penalti se hacía o un juego extra o se volvía a repetir el partido completo si no había un ganador. Pero el lanzador de penalti más decisivo ha sido Cristiano Ronaldo. Para marcar los penaltis, las características del pateador de penalti, pues ya sabemos, una técnica de golpeo exquisita, potencia, precisión, temple y personalidad. Pues el mejor en todo esto ha sido Cristiano Ronaldo. Y si no, también lo podemos ver en una tabla de comparativas rápidamente con Lionel Messi, donde vamos a ver a Cristiano Ronaldo dominar con 163 intentos contra 128 de Lionel Messi. Cristiano Ronaldo ha ido al punto de penal en 163 oportunidades, ha marcado 136 goles, significa que ha fallado 27 veces para un averaje de 0.83. Mientras que Lionel Messi ha ido al punto de penal en 128 veces, ha marcado solo 99 penaltis, lo que significa que ha fallado 29 penaltis hasta el momento, para un averaje de 0.77. Y en eso también Cristiano le está ganando. Le gana con los tiros libres desde afuera y le gana con el tiro libre directo, sin barrera, desde el punto penal. Entonces, esa discusión que hay de que Lionel Messi tiene más calidad y más técnica, pues no se sustenta con los números. Se sigue sin sustentar con los números. Ahí están los tiros de penalti, aquí están los averajes, 0.77 contra 0.83. Cristiano Ronaldo a la hora tiene una mentalidad, tiene un temple para estos momentos importantes. Y ahí es donde nos falla. Y eso hace una gran diferencia. Y además es la técnica, además es el golpeo, además es la potencia, además la precisión y la personalidad que le permite a Cristiano Ronaldo pararse ahí. Así que los que crean que marcar penalti no es importante, pues creo que los del Barcelona sí se han enterado que es importante marcar los goles. La selección de Argentina se ha enterado también que es importante marcar los penaltis y que Leo Messi no puede seguir fallando. Es así de sencillo en esos momentos grandes. Así que yo lo lamento, pero ahí están los números otra vez, llevando las cosas por el camino que tienen que estar. Es así de sencillo. Punto. No hay nada más que hablar, amigos. Nos vemos en la próxima.